Chicos, buenos días, ¿ya me escuchan? Gracias, señor. Ok. Vamos a esperar 2 minutitos, ¿sale? Ya empezamos. Ok, chicos, ¿alguien se acuerda que vimos las 2 clases pasadas? Bien, que me recuerde. Vimos operaciones conceptualizadas y nos quedamos en reglas de la definición. Pero son operaciones conceptuadoras. ¿Sale ver? Perdón, sí, es que por decirlo rápido. No, está bien. No te regañé, no te preocupes. Ok, chicos. Así es. Bueno, así rápido. Acuérdense, la semana pasada vimos un poquito lo que es la lógica, unos conceptos de lógica, cómo se divide, ¿va? Y el jueves pasado, ¿no es cierto? El miércoles, comenzamos con lo que son las operaciones conceptuadoras, ¿sale? La primera que vimos, sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Ok. Bueno, espero que sí vean. La primera que vimos de estas operaciones conceptuadoras, gracias Jessie, fue lo que es la definición. Así a grandes rasgos, recuerden que la definición, pues, no sirve para eso, para definir, para dar a más grandes rasgos a conocer un objeto, ¿ok? Recuerden que esta definición tiene que ser clara, no debe de ser muy larga, debemos de evitar lo que es la negación, ¿sí? Y obviamente nos sirve para conocer también las causas o el origen del objeto que estamos definiendo, ¿va? Acá, bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto nominal o etimológica? Por ejemplo, habíamos puesto lo que era filosofía, ¿sale? Cuando se divide en filos y en sofía, que es el amor a la sabiduría. La real, pues, es buscar la esencia exacta de lo que nosotros vamos a describir. La causal, ¿cuál es el origen que le da su nombre al objeto? ¿Ok? Y la genética, pues cuando, digamos, nosotros seguimos un procedimiento, ¿va? Les había puesto el ejemplo de lo que era el embarazo, ¿sí? Bien. Ok, habíamos visto las reglas, debe ser breve, debe ser clara, y el concepto como tal, ustedes no lo deben de incluir en la definición, sería repetitivo. Otra de las reglas es que ustedes puedan comprobar que lo que están diciendo se refiera o haga referencia al objeto que ustedes van a definir, ¿ok? Esto es, ustedes lo buscan en un diccionario y, no sé, el concepto de, ¿qué les diré? Casa, con Z, ¿ok? Bueno, casa con Z es la acción de salir, más o menos, ¿no? De salir al campo
a buscar especies animales con armas, ¿de acuerdo? Y si ustedes después buscan o teclean más o menos esa definición, les tiene que arrojar ese concepto, ¿sale? Es como invertirlo nada más. Evitar ser negativo. Recuerden, era que cabe, acá les dice, ¿no? Cabe aclarar que existen conceptos que por sí mismos son negativos, como carencias, defectos o privaciones, y sus propias definiciones ya tienen ese carácter, ¿de acuerdo? Pero debemos de evitarlo. Bien, ¿alguna duda con lo que es la definición? Uno, dos, tres, cuatro. ¿No? Ok. Bien. Ahora, voy a prender la cámara para que vean que sí estoy acá. Que así los veo. Vamos entonces con la otra operación conceptuadora. ¿Va? Es la división como tal. ¿Okay? Es separar en todas sus partes. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Esta nos dice que es parecida a lo que es un análisis, ¿sale? Cuando nosotros vamos a analizar un texto, por ejemplo, bueno, algunos le darán primero una leída y entonces irán marcando aquellas ideas que les parezcan, pues, más importantes o más relevantes, ¿sale? Cuando hacen esto, pues, obviamente van separando, ¿ok? Van separando algo de ese todo que posteriormente les va a servir. ¿Para qué? Para hacer un resumen, para estudiar, para lo que ustedes quieran. También nos dice que es como tal un proceso mental que nos va a ayudar a tener esta claridad del objeto que nosotros estamos estudiando. ¿Sí? Ustedes van a separar las partes de ese todo, de ese objeto, y obviamente les va a servir para irlas ordenando. ¿De acuerdo? Tenemos dos tipos de división, lo que es la física y la división lógica. Así, de manera muy rápida, o más bien muy sencilla, la física es pues algo que ustedes hacen físicamente, sale algo que es en la realidad. Ustedes van a separar los diferentes elementos o materiales que van a integrar ese todo, ¿ok? Ese objeto que ustedes tengan lo van a poder, digamos, estructurar, ¿sale? Estas partes pueden ser divisibles, ¿sale? Pueden ser visibles también y se van a poder reconocer de manera inmediata. Acá el ejemplo que yo les traigo, o que yo les puse, es el de una casa, ¿ok? El todo es la casa, sí, completita, como ustedes la ven, ¿ok? ¿Cómo la van a separar? Bueno, las partes que la integran son las recámaras, dos recámaras, un baño, una cocina, una sala y un jardín, ¿ok? Entonces, todos esos elementos que ustedes van a separar, la recámara, la sala, el baño, cuando los juntan, les van a volver a dar el mismo objeto, que es una casa, ¿sale? La casa en completo, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere lo que es la división física, ¿va? Ustedes toman algo, lo separan, y si lo vuelven a unir, les va a dar el mismo objeto, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, la lógica. Esta ya no es algo que ustedes pueden hacer así tocando, ¿ok? Sino que se hace acá, ¿de acuerdo? Se hace mentalmente, se hace en la cabeza. ¿Qué es? Pues es básicamente separar mentalmente los elementos que contiene la comprensión de un concepto, ¿va? Con esta división lógica, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Pues precisar lo que es la especie, el género y la diferencia específica, ¿sale? Estos son muy importantes, lo que es el género, la especie y la diferencia específica, ¿sale? Es
una actividad es una acción que únicamente se realiza en la mente del sujeto, ¿ok? Por lo tanto, también es algo que es individual. Cada uno de nosotros va haciendo esta división como mejor le parezca, ¿de acuerdo? Acá el ejemplo que les puse es esta escoba, ¿sale? ¿Sí la ven? Sí. Okay. Si nosotros queremos hacer la división de especie, género y la diferencia específica, nos quedaría así. Primero, la escoba es un artículo de limpieza. Eso es el género, ¿de acuerdo? Escoba, artículo de limpieza, es el género. Después tenemos escoba como concepto, ¿sí? O sea, la escoba como tal. Eso va a ser la especie, ¿va? Y la diferencia específica consiste en que la escoba no sirve para barrer, ¿va? Así es como se hace esta división lógica, ¿sale? Buscando el género, la especie y la diferencia específica, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna duda con esta división lógica? ¿No? ¿Ninguna? Están muy calladitos. Ok. Bueno. Ya que no hay dudas, sigamos. Gracias, Jessy. Ok. Déjenme avanzar tantito. Bien. Ok. Al igual que la definición, lo que es la división tiene sus reglas. ¿Sale? Debe ser completa o exhaustiva, que es la primera. ¿Qué es esto? Que va a comprender a todos los elementos que van a integrar al objeto y no se puede omitir ninguna parte de él, porque entonces tendríamos algo incompleto, ¿sale? Por ejemplo, una definición no nos daría como tal lo que es el objeto en sí, el concepto de lo que estamos dividiendo, ¿va? Nos faltaría algo. Después, debe tener un orden y ser gradual. A la hora que nosotros vamos a dividir, pues obviamente va a ser ascendente o descendente, ¿sale? De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Dependiendo del caso o del objeto que ustedes vayan a dividir, ¿sale? Ok. Acá les dice algo importante. Esto del orden y de que sea gradual debe seguirse un solo criterio para evitar la mezcolanza de los elementos. Ustedes, por ejemplo, van a utilizar un método para dividir o para analizar un texto. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? A lo mejor el método analítico, ¿ok? Lo van a ir leyendo y van a ir extrayendo lo que a ustedes les funcione, ¿vale? Así van a ir trabajando todo el texto. Si ustedes comienzan a, digamos, a leer y por aquí apuntan una cosa, en la mano apuntan otra, en otro lado apuntan otra, ya es un desorden y al final, cuando ustedes terminen, van a tener todo un reporte, ¿ok? Entonces, lo ideal es que se siga un orden, ¿va? Y un solo criterio. ¿Qué más? Otra de las reglas. Las partes en sí deben excluirse, ¿vale? Aquí hay que tener cuidado de que ninguna de las partes incluya a la otra, ¿va? No sé si les puse un ejemplo, si no, ahorita se los doy. También esta división debe ser lo más breve posible, ¿ok? Con la finalidad de ¿qué? De que ustedes obtengan una verdadera claridad en lo que están dividiendo, ¿sale? Como les decía, si ustedes llegan a tener muchos conceptos o muchas divisiones, ¿qué es lo que va a pasar? Va a crear confusión, ¿de acuerdo? Ok. Acá el ejemplo que yo les puedo poner es en la división, por ejemplo, si no lo tengo acá, para no repetírselos. Acá. Bien. A ustedes les dejan investigar
los continentes, ¿sale? ¿Cuántos continentes hay? Ok, entonces tenemos el continente americano, el continente europeo, el continente asiático, el continente africano y Australia. ¿Ok? 5 continentes. De ahí ustedes, ¿qué es lo que van a hacer después? Bueno, ya tengo los 5 continentes. No sé, ¿quieren desglosar cuáles son los países más importantes de esos 5 continentes? Pues a lo mejor dicen, del continente europeo, no sé, Alemania. Del continente americano, México. Y así, ¿no? Los van a ir desglosando. Lo que no se puede hacer es que dentro de esa subdivisión ustedes vuelvan a incluir, digamos, continente, que pongan, ¿no? Australia, continente australiano. Ya es una repetición y les va a causar cierta confusión, ¿ok? Básicamente la división sirve para ir extrayendo, ¿ok? Elementos importantes. ¿Alguna duda con la división, chicos? ¿No? Ok. Bien. La tercera operación conceptuadora es obviamente la clasificación. Ok, gracias, Edgar. ¿Cómo vamos a definir a la clasificación? Bueno, es la ordenación de los seres según sus semejanzas y diferencias en grupos que están metódicamente distribuidos. ¿Ok? Nosotros vamos a clasificar, por ejemplo, algo que se me viene a la cabeza, ¿no? Niños, ¿ok? Todos los niños de 8 años, aquí, ¿va? Todos los adolescentes de 19 años por acá, ¿sale? Todos los adultos de 20 y tantos años por acá, ¿sale? Los van a ir clasificando, ¿va? En grupos metódicamente distribuidos, ¿sale? ¿Para qué nos va a servir? Para encontrar diferencias y semejanzas entre estos grupos que ya separamos, ¿va? Por ejemplo, el grupo de niños de 8 años, ¿cuáles son las semejanzas que tienen? Bueno, la edad, el tamaño, ¿sale? Y que son muy inquietos. En el caso de los adolescentes de 18, 19 años, bueno, son más tranquilos, ¿ok? La edad, la estatura, ¿va? A lo mejor ustedes que están estudiando Derecho es otra semejanza que tienen, ¿va? Y de esa misma manera se van buscando las diferencias entre ellos. A lo mejor a unos en los grupos, aunque estén juntitos, a lo mejor uno puede decir, a mí me gusta lo dulce, a mí me gusta lo agrio, ¿vale? Lo agrio o lo salado, ¿va? Entonces, a eso se refiere la clasificación, ¿va? Ok. Su finalidad es la de ordenar o agrupar los elementos que van a representar características comunes. Bien. ¿Cuáles son los tipos en la clasificación? Bueno, la primera es por su extensión, ¿sale? Consiste en señalar las distintas especies contenidas en un género, ¿ok? Extensión, ¿sale? Algo muy grande y dentro de esa vamos a tener diferentes clasificaciones. Después tenemos lo que es la dicotómica. Dicotómica, ¿sale? Acá ustedes van a ordenar los objetos que se excluyen, ¿sale? Puede ser de 2 en 2, de 3 en 3, como ustedes quieran, ¿sale? Se le llama también a la dicotómica como clasificación por opuestos, ¿ok? Todo aquello que se va separando, se va excluyendo, también se puede ir ordenando en otro grupo, ¿va? Y la genética. A esto también se le llama como concepto tipo o madre, ¿sale? Acá, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues es la derivación de un concepto del cual se van a originar todos los demás, ¿de acuerdo? Entonces, clasificación por extensión, clasificación dicotómica y la clasificación genética, ¿sale? Acá dos cosas importantes.
el ejemplo, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de lo que es un lago, ¿sale? Esta extensión de agua, ¿sí? Que nosotros podemos encontrar rodeado de tierra, ¿no? Lago, como tal, es el género, ¿sale? ¿Cómo lo vamos a ir clasificando? Bueno, tenemos lagos tectónicos, lagos volcánicos, ¿sale? Esa es como ustedes lo van a ir clasificando, ¿va? Ahora, cuando hablamos de opuestos, el ejemplo que yo les puse, espero que lo alcancen a ver bien, es este, el árbol de Porfirio, ¿va? A lo mejor muchos ya lo han hecho, pero no lo conocen con ese nombre, ¿sale? Así se llama, árbol de Porfirio. Este va a partir siempre de lo que es el género y va a ordenar especies, ¿sale? En este caso, dos especies, la positiva y la negativa, ¿va? Acá, espero que lo puedan ver, nos dice, árbol de Porfirio. Lo primero que tenemos, el primer concepto, es ser, ¿va? Tal cual. Se va a dividir en positivo y negativo. En este caso, seres vivos y seres no vivos, ¿va? Nos vamos primero con lo positivo, los seres vivos. Vamos a tener seres racionales, después tenemos seres humanos, y de los seres humanos se clasifica también en dos, hombres y mujeres, ¿va? De esta clasificación positiva de los seres vivos, tenemos otra clasificación que también es positiva, ¿vale? Seres irracionales, que viene siendo lo contrario, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, en humanos mamíferos, ¿no? Es otra clasificación. Los diferentes que tenemos, ¿no? Los que vuelan, los que nadan, los que corren, ¿va? Y los va a ejemplificar también. Y en la clasificación negativa, pues obviamente tenemos a los seres no vivos, piedras, rocas, y hasta ahí se queda. Si nosotros tuviéramos más, pues se va incluyendo, ¿ok? ¿Para qué nos sirve esta clasificación? Para ordenar mejor los, digamos, los conceptos que nosotros vayamos encontrando de un objeto y obviamente de manera ordenada se nos haga más fácil entenderlo o estudiarlo, ¿ok? ¿Dudas con esta, chicos? ¿No? Ok. Bueno. También vamos a encontrar lo que es el género o concepto, ¿sale? De aquí mismo, de lo que son los tipos de clasificación, ¿sale? Ejemplificándolo sería, por ejemplo, el concepto, tipo o el género. Cuando nosotros hablamos, en este caso, de compuestos orgánicos del carbono, ¿sale? Vamos a tener las especies, que son petróleos y alcoholes, y de ahí vamos a desglosar los alcoholes, ¿no? Etílico y la glicerina. Y así, vamos a ir haciendo esa, como ese desglose, ¿ok? Ahora, igual, también tiene reglas de clasificación, ¿sí? ¿Cuáles son? Pues, que debe tener solo un criterio clasificador, ¿va? Vamos a seguir un orden para lo que nosotros estamos clasificando, lo que nosotros vamos desglosando, desmenuzando, como ustedes le quieran decir, ¿va? Debe ser completa. Con completa se refiere a que se abarque todos los componentes que ese concepto o ese objeto tiene, ¿sale? Y debe tener un orden lógico, ¿va? En el caso que les puse del árbol de Porfirio, nosotros vamos a partir de lo que es el ser en general. Si nosotros partiéramos, digamos, de los seres no vivos, pues nos quedaríamos con un solo concepto, que sería tal cual las rocas, las piedras. Entonces, ahí no habría como tal un desglose completo o una clasificación del concepto que estamos buscando, ¿sale? De igual manera, no podemos ir saltando de humanos a rocas, después regresamos a acuáticos y luego vamos a los que respiran, ¿sale? Sería ahí mucho desorden, ¿ok? Bien. Eso sería, digamos, lo más importante de lo que es la clasificación, ¿sale? Ahora,
La inordinación. Esta es la última de las operaciones conceptuadoras. ¿Va? ¿Qué nos dice? La inordinación es la operación por medio del cual vamos a colocar un concepto en su lugar y en su orden respectivo. ¿Va? Le vamos a buscar el huequito donde concuerdan. Nos sirve como un procedimiento para lograr la sistematización de los conceptos. Cuando se utiliza en la ciencia, pues obviamente nos ayuda a ordenar materiales y elementos, así como para ubicar los descubrimientos que se vayan dando, ¿sale? Igual, en orden, ¿sale? Siempre, siempre en orden. Se los puedo ejemplificar con lo que son los medicamentos. Acá, el concepto base que nosotros tenemos es obviamente este medicamento que se llama ciproxina. ¿Sale? De ahí partimos con lo que es, ¿qué es? Bueno, es un medicamento, pero es un antibiótico, ¿sale? Pertenece a la rama de los antibióticos. De los antibióticos también se desglosa que pertenece a las cefalosporinas, ¿ok? Y de las cefalosporinas también, acá por ejemplo tenemos primera generación, segunda generación, tercera generación, ¿sale? Ustedes saben que los medicamentos van evolucionando y entonces van mejorando. Por lo tanto, no sé, un medicamento que se tomaba hace 10 años, bueno, ¿sabes qué? Este medicamento que te receto hoy viene de esto, 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 y su base era este, ¿ok? En este caso vamos en orden, pero de adelante hacia atrás, ¿sale? Igual se puede ir de atrás hacia adelante, pero siempre siguiendo un orden, ¿ok? Bien, chicos. ¿Duda con lo que son las operaciones conceptuadoras? Les quiero escuchar. Díganme, díganme. ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno. Entenderé que les quedaron muy claras. Ok. Bueno, ya que no hay dudas, pues entonces damos paso al siguiente tema. ¿Sale? No te preocupes. Ok. Bien. Ok, las operaciones conceptuadoras como tal, chicos, nos sirven para llevar un orden. Ustedes se fijan, todas tienen el mismo, digamos, estilo, ¿sí? Clasificar, conceptualizar y sobre todo, puedes llevar un orden. Esto les va a servir o les sirve cuando ustedes llevan a cabo, ahorita les comparto la presentación, cuando ustedes llevan a cabo alguna investigación, ¿vale? Por muy pequeñita que sea la investigación, llevan un orden, ¿sale? No sé, les piden investigar qué es la lógica. Bueno, ustedes entonces van a partir de que la lógica, van a ir a buscar un libro o lo van a buscar en internet, ¿sale? Pero a lo mejor yo nada más les digo, busquen el concepto de lógica, pero tenemos lógica matemática, ¿sale? Entonces, ya solitos van a empezar acá en su mente a decir, no, a ver, no creo que sea, o no creo que la mía se refiera a la lógica matemática. ¿Por qué? Porque la materia es lógica jurídica o metodología. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Pues van a ir a buscar o van a ir excluyendo aquellas definiciones que les hable sobre lógica matemática, ¿sale? También a lo mejor excluyen aquellas que les hablan como tal de la lógica jurídica. ¿Y qué es lo que van a hacer? Solo van a enfocarse a los conceptos que les hable de lógica, únicamente lógica, ¿sale? Bueno, van a encontrar que la lógica, pues es, van a encontrar muchas definiciones, ustedes van a poner una. Algunas definiciones les van a decir, se
se divide en lógica formal, lógica material. Ah, ok. Entonces ya tengo mi concepto base con mi definición, ¿sale? Clara, breve. Y ahora voy a tener algo, dos conceptos más que se derivan de ese mismo concepto, ¿sale? Y entonces van a comenzar a desglosar lo que es la lógica formal y la lógica material, ¿ok? Si ustedes lo hacen en ese orden, pues les va a quedar más entendido lo que es la lógica, ¿sale? Pero si, por ejemplo, bueno, a mí primero me salió lo que es la lógica material y la ponen. Y después lo que es el concepto de lógica jurídica, ¿sale? Y por ahí se encuentra lo que es los tipos de lógica, ¿sale? Y todo lo van poniendo así en desorden, pues se les va a complicar entenderlo, ¿ok? Como les digo, sirve para estructurar, para llevar un orden siempre y para entender mucho mejor el concepto o el objeto que nosotros estemos buscando, ¿sale? Ok, bien. Ahora, ¿para qué las operaciones conceptuales? Para llegar a este tema que se llama juicios y enunciados o proposiciones, ¿sale? Una vez que nosotros tenemos en nuestra cabecita ya todo ordenado, lógicamente bien estructurado, pues entonces ya, digamos, nos va a facilitar el elaborar juicios de valor, por ejemplo, ¿sale? Bien. Acá, si ustedes se fijan en lo que es la definición de juicio, vamos a encontrar lo que es etimológicamente, ¿sale? Viene del vocablo latino que es judicare, ¿ok? ¿Qué significa juzgar, dar una sentencia, afirmar o negar al comparar dos o más ideas, ¿va? Esto último lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿va? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que dos proposiciones afirmativas no nos podían dar una negativa? Bueno, a eso se refiere esto, ¿sale? Negar o afirmar al comparar dos o más ideas. Bien. Ahora, ¿de qué manera podemos entender al juicio? Bueno, podemos entenderlo como pensamientos que son forzosamente verdaderos o falsos, ¿ok? También el juicio como esta relación enunciativa entre conceptos y también al juicio como una afirmación, ¿ok? Algo que es verdadero y no se va a modificar. Bien, en cuanto hablamos de lo que son los juicios como pensamientos verdaderos o falsos, les puse este ejemplo, ¿sí? A ver si alguien se acuerda. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ustedes podrían decir, no sé, no me acuerdo. Pueden dudar, ¿sale? Entonces, si dudan, no sabemos si ese pensamiento es verdadero o falso. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues investigarlo, ¿sale? O preguntarle a alguien que sepa de matemáticas. Ese alguien que sabe de matemáticas les va a decir, sí, es correcto. Entonces ya tenemos un pensamiento verdadero, ¿ok? Cuando hacen esto de ¿será o no será? Ustedes van a emitir un juicio, ¿vale? ¿De qué se valen estos juicios? Pues de lo que nosotros sepamos previamente, ¿va? Si nosotros no somos expertos en matemáticas, pues podemos decir, pues es falso, no me suena, ¿ok? Acá algo importante en cuestión a los juicios. Si nosotros hacemos una pregunta, ya no es un juicio, ¿ok? Porque estás de primera mano, estás dudando de algo, ¿sale? Ni lo estás afirmando ni lo estás negando, ¿ok? Acá les puse, ¿no sería un juicio la pregunta, ¿el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos? ¿Sale? Aquí lo dice, ya que no es ni verdadera ni falsa, ¿sale? Es más bien como una súplica,
¿va? Por favor, dime si es falsa o verdadera, ¿ok? Bien. Ahora, si hablamos de lo que es el juicio como relación enunciativa entre conceptos, el ejemplo que les puse. 4 más 3 es igual a 7. Aquí en China, ¿sale? 4 más 3 nos va a dar 7. No hay de otra, ¿va? Dice, 7 es referido por igual, ¿sale? El igual es lo que nos da la relación entre los dos primeros conceptos, entre el 4 y el 3, ¿sale? Entonces, el igual es la relación entre el 4 y el 3, ¿ok? Los elementos son 3, ¿sale? Aún cuando tenemos a los signos, pero en sí tenemos 3 números, que son 4, 3 y 7, ¿ok? A estos signos, pues obviamente se les llega a llamar conceptos, ¿va? También. Algo importante acá en la relación enunciativa entre conceptos es que uno de ellos va a efectuar la relación entre dos, ¿sale? Entre los otros dos. Se le puede llamar verbo o cópula, ¿sale? Y a los que están relacionados como sujeto y predicado. Si ustedes recuerdan sus clases cuando iban en la primaria, ya saben, en una oración que tenemos sujeto, predicado y el verbo. El verbo es lo que hace, pues, la acción que realiza el sujeto, ¿no? Y el predicado es lo que se dice del sujeto, ¿sale? Entonces están relacionados. Siempre va a haber una relación entre ellos. Si uno falta, no nos va a dar, digamos, un enunciado o un juicio coherente. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dudas con esto, chicos? ¿Dudas? ¿No? Ok. Ahora, el juicio como afirmación, ¿va? Nos dice básicamente que todo juicio es una afirmación y, gracias Jessy, y toda afirmación es un juicio. El ejemplo, el sol es una estrella, es una afirmación positiva. Si yo les digo, las hadas no existen, es una afirmación negativa. Estoy afirmando algo que no existe, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, a menos que ustedes hayan visto nada, no podrán refutar. ¿Sale? Ay, perdón. Y en el caso del Sol, pues es una estrella incandescente, ¿sale? Es enorme, es lo que nos mantiene con vida en este planeta, ¿sale? Entonces, afirmaciones positivas y afirmaciones negativas, ¿vale? Si no hay afirmación, no hay juicio, ¿vale? No se puede dar los juicios si no hay una afirmación previamente. ¿Por qué? Para saber si son falsos o verdaderos, ¿ok? Bien. Okay. ¿Dudas con estas tres consideraciones sobre el juicio? Ok. Ahora, las características del juicio, ¿sale? Para que nosotros podamos hallar la verdad o la falsedad de las cosas, pues obviamente el entendimiento nos va a ayudar. ¿Cómo? Tanto va a unir como va a separar los conceptos que ya tenemos de esa cosa y los vamos a poder juzgar, ¿va? Por ello es que el juicio es la operación más importante que lleva a cabo la mente. Puede relacionar ideas, ¿sale? Las puede afirmar o las puede negar. Y también vamos a encontrar el nexo que nace de ellas, ¿va? De todo esto, ¿se acuerdan que hablábamos de lo que era el raciocinio? Bueno, aquí nace, ¿va? Con esta cuestión de hilar ideas, ¿vale? Relacionarlas y de emitir estos juicios de falso o verdadero. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues vamos a razonar
vamos a tener un raciocinio sobre lo que se nos está diciendo, lo que nosotros estamos conociendo, lo que nosotros estamos aprendiendo. ¿Va? Ok. Algo muy importante que tienen los juicios es precisamente esta afirmación o negación entre dos o más ideas. ¿Va? Acá el ejemplo. Dice, máquina del tiempo. Ustedes pueden escuchar máquina del tiempo, ¿no? Ajá. Pero ya su mente lo que va a hacer es decir, ajá, máquina del tiempo y los puntitos suspensivos, ¿no? Me va a decir algo más, le falta algún concepto, le faltan palabras, o a qué se refiere, ¿va? Nos dice que comprende dos ideas, pero entre estas dos ideas, entre máquina y tiempo, ni se afirman ni se niegan, ¿sale? Queda como en el limbo. Pero, si ustedes escuchan, la máquina es del tiempo, entonces ya tienen un juicio, ¿ok? Podrían decir, ¿es una máquina o la máquina es del tiempo? Bueno, ¿me va a poder teletransportar a otra época? ¿O me está hablando de la maquinaria de un reloj? ¿Sale? Ahí sí ya. Otra, ahí están usando el raciocinio. Si ustedes quisieran decir es afirmativo, bueno, si es verdadero o es falso, las máquinas del tiempo no existen, ¿sale? No, solo en la tele. Por ahí alguien puede decir, no, sí existen, ¿ok? Entonces, ahí van a emitir un juicio, ¿de acuerdo? Bien. ¿Alguna duda con lo que son las características del juicio? ¿No? Bien. Ok, ¿qué más les puedo decir del juicio? La operación del juicio se llama psicológico, ¿sale? Es psicológico cuando ya está formulado en la mente, es un pensamiento, ¿va? De igual manera, ¿qué pasa con este juicio lógico? Se va a expresar mediante una proposición o un enunciado, ¿va? Okay. Ahora, como todos los conceptos tiene no solo características, también tiene elementos, ¿sí? Acá es como si ustedes recordaran sus clases de español, cuando iban como por cuarto año de primaria. Los elementos del juicio son sujeto, predicado, verbo o cópula, ¿sale? Sujeto. Aquel, ya sea una persona o una cosa, de quien se afirma o se niega a algo. En el caso del predicado, es aquello que se afirma o se niega del sujeto, ¿sale? Y el verbo o cópula, acuérdense, cópula, va a unir al sujeto con el predicado y es el encargado de expresar la afirmación o la negación, ¿sale? En este caso el verbo es lo más importante, ¿de acuerdo? Más importante que el sujeto y el predicado. Va a cumplir con esta característica fundamental del juicio, que es afirmar o negar, ¿va? Les dice acá en el último parrafito, dice, una proposición o a una proposición le puede faltar tanto el sujeto como el predicado, pero nunca el verbo, porque entonces va a estar incompleta, no va a tener coherencia, ¿sale? Nos dice preferentemente el verbo ser, que va a indicar la unión entre el sujeto y el predicado y nos va a dar lo que es la esencia del objeto, ¿va? Siempre el verbo es lo que nos va a ayudar a entender el enunciado que nosotros estamos leyendo, escuchando, o inclusive a que el mensaje que estamos transmitiendo sea realmente entendible, ¿de acuerdo? Esa conexión no puede faltar el verbo, los otros dos sí. Ok. Un ejemplo que les puedo dar del anterior también es algo muy sencillo, ¿no? Si yo les digo, yo por el campo, ¿qué?
corro, brinco, salto, camino, ¿ok? Yo soy el sujeto, yo. Por el campo es el predicado, ¿va? Pero te hace falta ese nexo, esa conexión. Es muy diferente si yo les digo, yo camino por el campo, ¿sale? Ah, ok, está caminando, ¿va? Entonces, eso es la diferencia y lo que hace que el juicio tenga valor. Ok. Ahora. Ay, Dios. Déjenme ver cuántas les puse. Al juicio lo vamos a poder dividir, ¿sale? Las tres primeras que vimos al inicio de la diapositiva es cómo se puede considerar al juicio, ¿ok? Y acá lo que vamos a ver son las divisiones del juicio. Tenemos, en primer lugar, por su cantidad o extensión. Acá vamos a encontrar juicios universales y juicios particulares. En el caso de los juicios universales, hablamos de que el sujeto, ¿vale?, abarca a todos los seres de la misma especie. Y en los juicios particulares, el sujeto abarca algunos elementos de la especie, ¿vale? Ejemplo, universal, hablamos de que todo edificio es construcción, ¿va? Particular, alguna casa es bonita. Ya lo estamos haciendo de manera particular, nos estamos refiriendo a algo de manera muy, muy particular, ¿vale? Otro ejemplo sería universal. Todos los hombres humanos, no todos los seres humanos respiran, ¿vale? Todos los seres humanos respiran. Si ustedes lo quisieran hacer particular, todas las mujeres respiran, ¿va? Todas las mujeres caminan, ¿ok? Ya lo vas a adecuar a algo mucho más particular, más en específico. Ok. La segunda sería por su cualidad. Aquí vamos a encontrar juicios afirmativos o negativos. En el caso de los afirmativos es cuando se une el sujeto con el predicado. Los negativos se separan el sujeto y el predicado. Ejemplo, afirmativo, los niños son inquietos. Todos los niños son inquietos, ¿vale? Negativo, la pluma, no tengo una pluma, bueno, la pluma no es de ave, ¿ok? Imagínense que yo les muestro una pluma para escribir, ¿sale? Entonces, la pluma no es de ave. Estoy haciendo un juicio negativo porque les estoy mostrando una pluma que tiene tinta, ¿va? Ok. Ahora, por su propiedad fundamental o por la materia. Tenemos verdaderos y falsos, ¿vale? Los verdaderos son estos juicios que van de acuerdo a la realidad y los falsos, todo lo contrario, no van de acuerdo a la realidad. Ejemplificando los verdaderos, hablaríamos de que los seres humanos son mortales, ¿sí? Todos en algún momento nos morimos. Y los falsos es que las sillas son libreros, ¿va? ¿Para qué te sirve una silla? Para sentarte, ¿de acuerdo? Ahora, por su nexo, tenemos juicios necesarios y juicios contingentes. El primero de ellos es cuando el nexo, ¿sale? Esta unión entre el sujeto y el predicado es así y no puede ser diferente. Ahorita se los explico. El contingente es cuando el nexo entre el sujeto y el predicado puede tomar otra dirección. El ejemplo, los triángulos tienen tres lados, ¿ok? Un triángulo siempre va a tener tres lados, ¿ok? A lo mejor uno de sus lados es más largo, ¿ok? Los otros dos más cortos, pero los triángulos siempre tienen tres lados. Si le ponemos otro lado ya es un cuadrado, ¿ok? A eso se refiere con que no puede ser diferente, ¿va? Porque cambiaríamos de concepto, cambiaríamos de objeto. En el caso del nexo contingente, el día está nublado, ¿va? Aquí en Puebla puede estar nublado, pero a lo mejor en Chihuahua está soleado,
¿Sale? Entonces sí cambia. ¿Qué es lo importante? Que estamos hablando de un día y la característica de ese día es lo que cambia. ¿Va? Sí. Ok, bueno. Nos vamos a quedar hasta acá. ¿Sale? Acuérdense, hasta por su nexo. Ok. ¿Alguna duda, chicos? ¿Ninguna? Ok. Bueno. Bueno, antes de que se me vayan, ya tienen de la semana pasada, de las 2 clases, un foro, ¿sale? Ok, gracias chicos, ya los leí. Tienen ya habilitado el foro, ¿va? Si no pudieron participar en las sesiones pasadas, en las de lunes y el miércoles, chequen ustedes la sesión de esos 2 días y alguna pregunta que yo hice en clase, ustedes la pueden contestar ahí, ¿sale? El foro no tiene una pregunta en específico, ustedes simplemente dicen, bueno, de tal pregunta, de tal concepto, yo opino esto, ¿sale? Y lo escriben ahí, ¿va? Ok. Sale, chicos. Bueno, entonces los dejo porque creo que me toca Romano con ustedes para que descansen unos minutos, ¿sale? Vale, chicos, ya se pueden desconectar.